mente del troll. Para estas alturas de la temporada, ustedes ya son expertos, al menos en algunas áreas de la historia del zombie, y saben que el zombie moderno es un hijo del cine. Pero ¿qué hay de su primo, hermano anterior, el zombie vudú? Que, como ya entendieron de la introducción, tiene mucha relación con la historia de la colonización de América. Bueno, el caminante no vivo come humanos o come cerebros, es hijo del cine, es un turista cómodo de la televisión y su paso hacia la página impresa ha tenido un impacto considerable solo en años recientes. Se ha movido con gran velocidad entre el cómic, el cuento y la novela como si le pertenecieran. Pero su primo, el zombie vudú, lo antecede en la página. El día de hoy comenzamos a hablar de zombies de papel. Zombies que existen precisamente en la página impresa y que han quedado registrados desde antes de la existencia de la historia del cine. Nuestro paso por la literatura de zombies será más breve que por el cine, por dos razones. Uno, no podemos leer todas las obras que se han escrito en el tema, ni leer obras completas en la mayoría de los casos, solo fragmentos, cuentos, capítulos de algunas cosas. En segunda instancia, muchos de los textos más antiguos de zombies son, ¿cómo decirlo?, inaccesibles. Específicamente, el primer gran texto que deberíamos citar, por supuesto, es la obra de Paul Alexis Blesse-Bois, quien en 1697 escribió El zombie del Gran Perú, Le Zombie du Grand Perú, una literatura paródica, sobrenatural, sobre los zombies vudú esclavos en los campos de caña, en lo que él llamaba la América hostil, pocos años luego del inicio de la colonización. El tema del zombie vudú comienza allí, pero quizá ha sido explorado más recientemente por obras como la de Wade Davis, La serpiente y el arco iris, de 1985. Ya saben un poco de esta obra de Wade Davis, se los he platicado antes. Wade Davis decidió hacer una obra antropológica, porque él mismo pues es un antropólogo, pero es una obra antropológica de muy dudosa precedencia. El día de hoy hablaremos principalmente de esta obra de Wade Davis, pero lamentablemente también no me fue posible conseguir una copia en español. Tengo una copia en inglés de la novela y hacer una traducción completa de un capítulo hubiera sido más trabajo del que lamentablemente pude dedicar a este episodio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Normalmente me gusta hablar de una obra y leer un fragmento de esta obra. En lugar de leer La serpiente y el arco iris de Wade Davis, que además es una novela extensa, para el día de hoy he escogido otra obra que de alguna manera refleja perfectamente el mundo del que Wade Davis habla en la modernidad, pero en un momento más antiguo. Así que el día de hoy leeremos Dead Men Working in the Cane Fields, o Muertos que trabajan en los campos de caña, una obra de William Seabrook de 1929. Esto también nos da una venia interesante. Podemos comenzar nuestra historia de la literatura de zombies, por supuesto no tan atrás como 1697 con Paul Blesse-Bois, ni quizá ir a un siglo después, en 1789, con Moreau de Saint-Méry, que escribió
la primera definición del diccionario relativo a los zombies, no tendría mucho caso, pero sí podemos comenzar al principio del siglo XX, al menos para tener una breve historia de la literatura de zombies. También, de nuevo, después de la explosión de los zombies, luego del año 2003, 2004 y el pico absoluto en 2006, cuando la literatura de zombies se vuelve a convertir en un fenómeno rentable, podríamos decir, en muchísimas obras, de las cuales solo vamos a considerar 2 o 3, porque de nuevo no podemos cubrir demasiado, o esta se convertiría pues en una temporada enormísima. De por sí esta ya es una expansión gigantesca a comparación de lo que hice originalmente en radio. Me parece que la temporada original, para que ustedes tengan una idea, la temporada original que se transmitió en Radio DG eran más o menos 31 páginas, 32 páginas de apuntes, que puede sonarles extenso. Bueno, a la fecha de hoy que se está grabando este episodio, en la cual ya tengo considerados casi todos los episodios de esta temporada, excepto 1 o 2, esta temporada se ha convertido en un apunte de 72 páginas. Esto duplica ya el tamaño de lo que se transmitió originalmente en radio, por lo que, bueno, por supuesto es una temporada mucho más completa, pero así como vamos, va a ser una temporada de 15 episodios, entonces creo que es suficiente para abordar el tema de los zombies. Con esto dicho, les doy la bienvenida al episodio 8 de la temporada Carne sobre Hueso, Zombies Redux, donde hablamos de zombies de papel. Como ya se dijo, fue en 1697 que Paul Alexis Blessevoix llevó a la literatura occidental al primer zombie o las primeras menciones de zombies. Hay que entender que Paul Blessevoix no tenía la intención de hacer literatura de zombies. Paul Blessevoix quería hacer literatura de aventuras que se situara en el territorio de la América hostil, este nuevo continente que se veía como salvaje y oscuro y lleno de magia por el simple hecho de la desinformación. Blessevoix no estableció entonces ni un concepto ni una definición para zombie como ya establecimos antes. Y entonces, ¿quién sí? Bueno, en 1789, Moreau de Saint-Méry escribe esta primera definición en un diccionario. Y el tema de zombies arranca oficialmente como literatura de zombies en el siglo XVIII. Y arranca gracias a Mary Shelley, quien no escribió sobre zombies, pero sí escribió una de las novelas más importantes sobre una criatura muerta, rediviva, que revive por medio de la ciencia. Quizá no lo habíamos pensado antes, pero el zombie moderno es una combinación perfecta entre vudú y ciencia. Vudú, el padre, y ciencia, la madre, son los padres del zombie moderno. Y esa parte científica que hoy en día tiene el zombie se la debemos en gran parte a Mary Shelley y, como ya dijimos en la introducción, también a Robert Louis Stevenson con su Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fue entonces, en este siglo XVIII, específicamente si seguimos el texto de Mary Shelley con su primera impresión de 1818, que el tema de una criatura rediviva por medio de la ciencia y ya no en el vudú nace como tal. Frankenstein también inspiró a Edgar Allan Poe y a Ambrose Bierce para escribir del tema. Consideré seriamente hacer una pequeña lectura de La caída de la casa de Usher de 1839 de Edgar Allan Poe, que no voy a hacer por 2 razones. Uno, es uno de los textos más leídos y más conocidos de la literatura de terror y también uno de los más accesibles, por lo tanto en este momento pueden hacer una búsqueda en Google de 3 minutos y encontrar el texto íntegro en páginas como Ciudad Seba, que tienen muestras de literatura completa muy accesible, la mayoría con traducción ibérica, pero sí muy accesible. Y leer La caída de la casa de Usher. Prefiero centrarme en textos que les sean más ajenos y que los obliguen de alguna manera, luego de escuchar este episodio, a buscar libros que no habían considerado antes. En el caso de
Edgar Allan Poe, pues también es el autor de La verdad sobre el caso del señor Valdemar, que hoy en día ha engendrado toda una colección gigantesca e increíblemente cara de libros de terror, y es precisamente de la colección Valdemar, esta colección de libros en pasta dura, a veces pasta blanda, pero que tampoco por ello son más accesibles, que nos ofrece la obra de la cual leeremos el día de hoy. En los años 20 del siglo XX, William Seabrook concreta el concepto del zombie en La Isla Mágica, esto en el año de 1929. Este texto del que vamos a leer el día de hoy es de William Seabrook, ya se los dije antes, y es un fragmento de esta obra, es un cuento de esta obra, Dead Men Working in the Cane Fields. Es precisamente el momento en el que arranca, ahora sí, lo que podemos llamar una literatura de zombies. ¿Por qué? Porque como ya establecimos antes, a mediados de 1600, Paul Blessois no quería escribir sobre zombies. No era el tema. El zombie era una atracción colateral. Pero William Seabrook en 1929 sí quería escribir sobre zombies. Y él arranca el siglo XX con las primeras o la primera obra sobre zombies, que es La Isla Mágica. A él, por supuesto, lo va a seguir el mismísimo Lovecraft con dos obras que podemos o no discutir si son de zombies, pero que definitivamente son relatos sobre magia y ciencia que se entremezclan en la modernidad. Uno de estos relatos, uno de mis favoritos, por supuesto, es Herbert West, Reanimador, que no vamos a leer en esta temporada porque ya hicimos una lectura de Herbert West, Reanimador, en una temporada anterior. De manera que no quisiera repetirme y bueno, ya tienen por ahí el episodio donde ya existe esta lectura de Herbert West, Reanimador, que me parece que fue una lectura para cuando hablamos sobre textos pandémicos. No estoy 100% seguro, pero estoy seguro que ya hicimos Herbert West, Reanimador, o que al menos yo ya lo leí. Pero lo que sí vamos a leer en episodios posteriores es la otra, entre comillas, novela de zombies de Lovecraft, que es el caso de Charles Dexter Ward. Por supuesto que no vamos a leer la novela completa. Es una novela de más de 50,000 palabras. Es una novela corta, es decir, en términos de una novela, es una novela muy corta. Debe ser menos de 100 páginas, por supuesto. Pero en términos del tiempo en el que eso se traduce en un podcast, serían múltiples episodios. No, vamos a leer solo el prólogo, que consta de 3 pequeñas partes del caso de Charles Dexter Ward, y eso será muy probablemente en el siguiente episodio. Ya en el siglo XXI, para terminar con esta breve historia de la literatura de zombies, muy breve y muy incompleta, por cierto, quiero puntualizar, ya en el siglo XXI vamos a hablar en estos capítulos de las 2 obras de Max Brooks, que por supuesto son La Guía de Supervivencia Zombie del año 2003 y su más seria y mucho mejor conocida secuela, Guerra Mundial Z, de 2006. Guerra Mundial Z se subtitula Una historia oral de la guerra zombie porque Max Brooks se basó en un libro mucho más serio. El libro El Dios de la Guerra, una historia oral de la Segunda Guerra Mundial, de Stutz Terkel, es una obra de 1984 que hace precisamente esto, una serie de recuentos orales sobre la Segunda Guerra Mundial. Max Brooks, inspirado por esta idea, decide hacer lo mismo, pero con una guerra ficticia, la guerra contra los zombies. En español puro existe la novela Apocalipsis Z, que es una novela primero escrita en línea, en un blog, por Manuel Loeiro, y hay otros textos españoles que buscan emular lo que Max Brooks logró en 2006. Todo este repunte, gracias a Max Brooks, nos trae un montón de literatura, pero también nos trae un montón de literatura copiada, ¿no? Apocalipsis Z, Los Caminantes de Carlos Cissí, son obras conocidas en España o en español al menos. No estoy seguro si la segunda de Los Caminantes es de España, estoy casi seguro que sí. Que de alguna manera están buscando andar encima de la ola provocada por Max Brooks y su Guerra Mundial Z. El éxito de Guerra Mundial Z, como sí engendró un interés por
los zombies revivió algunas obras que estaban enterradas. Mi favorita, ya lo saben, y también leeremos un fragmento en esta temporada, es Descansa en paz de John Ajvide Lindqvist, que siempre tengo problemas con su nombre, que es un sueco que previamente ya ha abordado el tema de los vampiros en su novela Déjame entrar, que si no han leído, como siempre que la menciono, la recomiendo enormemente. Me parece una de las mejores y más entretenidas novelas de vampiros que pueden leer en su vida. Y Descansa en paz es un poquito menos interesante, podríamos decir, en cuanto a que el tema lo aborda de una manera más emocionalmente compleja, pero también menos dramática. Esa es la forma en la que me atrevo a decirlo. Y finalmente, en estos episodios de literatura, por supuesto, también vamos a leer un fragmento de La chica con todos los dones, o como se le titula en español a la novela, que me parece terrible, Melanie, una novela zombie, que me parece un título horrible. Esta novela de Mike Carney es una de las más recientes, es de 2013. Y bueno, será una de las últimas que leamos precisamente por esta cronología. Bajo el puente del troll. La serpiente y el arco iris es una obra de 1985, escrita por el etnobotánico y antropólogo canadiense Wade Davis, quien en la década de los 80 se interesó en el efecto de las plantas y los compuestos psicoactivos en tribus de América. Ahora, su investigación lo llevó a interesarse de segunda mano, por supuesto, en el vudú haitiano y colateralmente en el fenómeno de la zombificación química. Este libro trata el caso de Clervius Narcís, un hombre que fuera drogado por 2 años con tetrodoxina, el químico activo en la datura, para doblegar su voluntad y convertirlo en un esclavo psicológico de un bokor o chamán vudú. Aunque se supone que este libro tiene un tono periodístico, Wade Davis ha sido múltiples veces acusado por su poca falta de fundamentos para justificar su investigación, y hoy en día se le considera un fraude. Su novela se vende exactamente como esto, como una simple novela de ficción semiperiodística, pero Wade Davis, o al menos que sepamos, su carrera como un serio etnobotánico y antropólogo no es la mejor. En la novela, para ser justos con él, Wade Davis no afirma que el polvo de tetrodoxina fuera el responsable de mantener a la persona en estado de zombificación. Wade Davis afirma que simplemente se usa para inducir un estado semejante a la muerte, el famoso coma zombie, con el cual zombifican, entre comillas, presuntamente a una persona y luego la, comillas, resucitan luego de varias horas o días para adueñarse del sujeto zombificado y usarlo a voluntad. Según la novela, la datura, este polvo, se mezcla con veneno de pez globo, lagartos molidos e incluso trozos de un cráneo humano joven para causar alucinaciones y doblegar la voluntad. E incluso, en ciertos casos, se piensa crear un estado de demencia permanente. Como ya les dije, no me fue posible encontrar una versión en español del texto de Wade Davis, así que me gustaría ilustrar el contenido del tema del zombie vudú leyendo Muertos que trabajan en campos de caña, de William Seabrook, texto del año 1929. Muertos que trabajan en los campos de caña. La bonita mulata Julie llevó a su hijita Mariana a la cuna. Constant Polinis y yo nos quedamos hasta tarde en la entrada de su calle, hablando sobre arpías de fuego, demonios, hombres lobo y vampiros, mientras la luz de la luna llena, que ascendía lentamente, bañaba los campos de algodón y las negras y sinuosas colinas más allá. Polinis era un granjero haitiano,
pero no era un campesino cualquiera de la jungla. Vivía en la isla de la Gonave, lugar al que volveré para hablar de él en los próximos capítulos. Raras veces iba a la isla de Haití, pero siempre estaba al tanto de lo que ocurría en Puerto Príncipe y de tanto en tanto hablaba de su deseo de instalarse una radio para sí mismo. Era un hombre nacido y criado en el campo. Estaba familiarizado con todas las supersticiones de las montañas y la llanura, y sin embargo era demasiado inteligente para creerlas a pies juntillas, o al menos esa fue la impresión que tuve de hablar con él. Estaba empeñado en ayudarme a entender el enmarañado folclore haitiano. Fue por casualidad que finalmente acabáramos hablando de un asunto que, aunque me negué durante años a reconocer, estaba en la desconcertante categoría de fenómenos situados en la difusa línea entre la superstición y la razón. Polinis me habló de arpías de fuego que se despojaban de la piel dejándola en sus hogares y que salían a incendiar los campos de caña. Me habló del vampiro, una mujer a veces viva y a veces muerta que succionaba la sangre de los niños y que podía ser detectada porque su cabello se volvía de un color rojo aterrador. Me habló del hombre lobo, llamado Chauché en criollo, un hombre o una mujer que adoptaba la apariencia de algunos animales, normalmente un perro, y que salía a matar corderos, cabritos y en ocasiones hasta bebés. Supuse que Polinis tenía todo esto por pura superstición, porque entre gestos de condescendencia me contó lo ocurrido con su amigo y vecino Osman, el cual, una noche, vio a un perro gris que salía sigiloso del establo, donde guardaba sus ovejas con la mandíbula ensangrentada. Tras matarlo, exorcizarlo y enterrarlo, estaba tan convencido de que en realidad había matado a una chica llamada Lian, de la que todos decían que era una Chauché, que cuando se encontró con ella 2 días más tarde en el camino de la Gran Source, creyó que era un fantasma que había regresado para vengarse y huyó de ahí pegando alaridos. Mientras Polinis hablaba, yo pensaba que estas historias tenían mucho que ver no solo con aquellas de los negros de Georgia y de las Carolinas, sino también con el folclore medieval de la Europa blanca. Hombres lobo, vampiros y demonios no eran una novedad. Pero me acordé entonces de una criatura sobre la cual había oído hablar en Haití y que me parecía ser exclusivamente local: el zombi. Parece ser, o eso me habían asegurado algunos negros más crédulos que Polinis, que aunque el zombi sale de una tumba, no es ni un fantasma, ni una persona resucitada entre los muertos como Lázaro. El zombi, decían, es un cadáver humano sin alma, aún muerto, pero que ha salido de la tumba, dotado de un movimiento por medio de magia y con una apariencia mecánica de vida. Lo describían como un cadáver al que se le obliga a andar, a actuar, a moverse como si estuviera vivo. La gente que tiene este poder acude a las tumbas recientemente clavadas, exhuman el cuerpo antes de que se pudra, le insuflan movimiento al cadáver y luego lo convierten en un sirviente o esclavo, o le encomiendan alguna misión criminal de algún tipo, pero con más frecuencia los usan como simple mano de obra esclavizada para trabajar en la hacienda o en la granja, asignándoles las tareas más pesadas y tediosas y golpeándolos como si fueran bestias de carga que si aflojan el ritmo de trabajo lo pagarán. Mientras estas nociones revoloteaban en mi mente, le dije a Polinis: tengo la impresión de que estos hombres lobo y estos vampiros son primos hermanos de los que tenemos allá en mi tierra, pero jamás había oído antes de algo semejante a los zombies, excepto aquí en Haití. Hablemos de ellos un rato. Me pregunto si podría contarme algo sobre esta superstición zombie. Me gustaría saber cómo se originó. Mi escéptico amigo Polinis pareció sorprenderse hondamente. Se inclinó hacia adelante y posó una mano sobre mi rodilla a modo de discrepancia. Superstición, ¿qué dice? Le aseguro que esto que menciona no es una cuestión de superstición. Al contrario, estas cosas y otras prácticas malignas relacionadas con los muertos existen. Existen de una forma tan real que ustedes los blancos ni tan siquiera lo podrían imaginar, aunque tuvieran las pruebas de ello delante de sus narices. ¿Por qué cree que hasta ahora los campesinos más pobres, cuando pueden, entierran a sus muertos bajo sólidas tumbas de obra? ¿Por qué los entierran con tanta frecuencia en sus patios, cerca de la puerta de entrada? ¿Por qué con tanta frecuencia se ven tumbas cerca de las carreteras más concurridas o quizá de los caminos donde siempre hay gente transitando? Eso
Eso es para asegurarnos de que protegemos a nuestros infelices muertos tanto como podemos. Mañana lo llevaré a ver la tumba de mi hermano, que como ya sabe murió. Está allí, sobre aquel montecillo que se ve claramente bajo la luz de la luna, rodeado de espacio abierto y cerca de una senda por la que pasan todos los que van y vienen de la Grande Source. Durante 4 noches, Osman y yo vigilamos la tumba, donde el peristilo un poco más allá, ambos armados con rifles, porque en aquel entonces, tanto mi hermano muerto como yo, contábamos con peligrosos enemigos. Así que permanecimos allí hasta que nos aseguramos de que el cuerpo ya había comenzado a pudrirse. No, amigo, no y no. Hay demasiados casos reales. En este mismo instante, bajo la luz de la luna, hay zombies trabajando en esta isla a menos de 2 horas a caballo de mi casa. Sabemos que existen, pero no nos atrevemos a interferir mientras no sean nuestros propios muertos los molestados. Si viene conmigo mañana por la noche, le enseñaré a los muertos que trabajan en los campos de caña. En ocasiones, hay zombies incluso cerca de las ciudades. Quizá haya oído hablar de ellos, aquellos que trabajan para Hasco. ¿Hasco? ¿Pero qué es lo que ocurrió en Hasco? Le interrumpí, porque de todo Haití, Hasco debe ser el último nombre con el que jamás relacionaría la magia o las supersticiones. La palabra Hasco es un acrónimo comercial americano, como Nabisco, Delco, Soconi. Son las siglas de la isla Haitian American Sugar Company, una inmensa planta manufacturera construida alrededor de una impresionante chimenea, con una ruidosa maquinaria en su interior, vapor, pitidos y vagones de carga. Es como una porción de Hoboken. Está situada en los suburbios del este de Puerto Príncipe y más allá se extienden los campos de caña de Cul-de-Sac. Hasco fabrica ron cuando se paraliza el comercio del azúcar. Paga salarios bajos a sus trabajadores, 20 o 30 centavos al día, pero al menos es trabajo estable. Es una gran industria moderna y suena, se ve y huele como un gran negocio. Todo era incongruente en el contexto de esta extraña historia que Constant Poligny me estaba relatando ahora. La primavera de 1918 fue una temporada de caña muy productiva y la fábrica, que era propietaria de sus propias plantaciones, ofrecía una bonificación sobre el sueldo de los trabajadores. En poco tiempo, cabezas de familias enteras, de pueblos de las montañas y de la llanura, vinieron arrastrando sus desaliñados ejércitos, hombres, mujeres y niños dirigiéndose en tropel a la oficina de contratación y de allí directamente a los campos. Una mañana, un viejo capataz negro, Ty Joseph de Colombier, apareció liderando una tropa de harapientas criaturas que le seguían tambaleantes y con miradas idiotizadas, como gente que anduviera medio aturdida. Cuando Joseph los alineó para el registro, seguían como con una vacua mirada bovina las cosas y no contestaban nada en absoluto cuando les preguntaban sus nombres. Joseph aseguró que eran ignorantes de las islas de las laderas de Mort au Diable, un distrito de la montaña sin carreteras cerca de la frontera dominicana, y que por eso no entendían el criollo de las llanuras. Estaban asustados, dijo, por el ruido del humo y de la gran fábrica, pero bajo sus órdenes seguramente trabajarían duro en los campos. Por eso, cuando más lejos estuvieran de la fábrica, del bullicio y de las vías del ferrocarril, mejor. Y tanto que mejor para Joseph, porque estas criaturas no eran hombres y mujeres vivos, eran zombies infelices a los que Joseph y su esposa Croyance habían sacado de sus silenciosas tumbas para esclavizarlos bajo el sol. Y si por algún casual un hermano o un padre de alguno de estos los viese o los reconociese, Joseph sabía que se meterían en un tremendo lío. Así que les asignaron los campos distantes, más allá de las cruces de las carreteras, sin contacto con otros grupos, como si fueran una familia o una tribu. Pero de noche, cuando otros pequeños grupos de trabajadores acampados por separado se reunían alrededor de un enorme puchero de guiso de mijo o de plátano salado, generosamente sazonado con pescado y ajo, Croyance cocinaba 2 pucheros sobre el fuego, porque como todo el mundo lo sabe, los zombies nunca, jamás deben probar sal o carne. Así que el puchero cocinado para ellos era un menjurje insulso y sin especiar.
mientras los zombies se dejaban la piel trabajando día a día silenciosamente bajo el sol. Joseph en ocasiones los golpeaba para que se movieran con mayor brío, pero Croix-Jones comenzó a sentir lástima por las pobres criaturas muertas que debieran haber estado descansando en paz, y se compadecía de ellas por la noche, cuando les servía su soso bull. Los sábados por la tarde, Joseph iba a recoger los salarios de todos ellos. El reparto que hiciese del dinero no era asunto que le incumbiese al ajasco mientras los trabajadores cumpliesen con su trabajo. En ocasiones, Joseph o Croix-Jones iban a Croix de Bouquet, a la bambouche del sábado por la noche o a la pelea de los gallos del domingo, pero siempre uno de los dos se quedaba con los zombies para prepararles comida y asegurarse de que no se alejaran. Bajo el puente del troll. Así pues, transcurrió todo el mes de febrero, hasta que durante los días de la Fête de Dieu los trabajadores pudieron disfrutar en 3 o 4 días un poco de vacaciones, sábado, domingo y lunes. Joseph, con los bolsillos repletos de dinero, se fue a Puerto Príncipe y dejó a Croix-Jones a cargo de los zombies, dándoles los habituales consejos antes de partir. Ella aceptó quedarse a cuidar de los zombies, a cambio de que fuera ella quien pudiera ir a la próxima a la ciudad durante el Mardi Gras. Pero cuando llegó el domingo, los campos amanecieron desiertos y el tierno corazón de la anciana se reblandeció compadeciéndose de los zombies y pensó, quizás los anime ver un poco de gente alegre en la procrastinación de Croix de Bouquet, y ya que toda la gente de Mornay au Diable había regresado a las montañas para celebrar la Fête Dieu en sus hogares, nadie los va a reconocer, nada malo puede ocurrir. Y también es cierto que Croix-Jones deseaba ver la alegre Pascal. Así que se ató un pañuelo nuevo de vivos colores en la cabeza, despertó a los zombies de su sueño, que no era muy distinto a su vigilia, les dio un tazón de papilla de banano cocido en agua y sin sal, la cual engulleron en silencio y sin rechistar, y se puso en camino hacia la ciudad, con todos ellos detrás en una fila india, como suelen caminar las gentes del campo. Croix-Jones, con su refulgente pañuelo, encabezaba la hilera de 9 hombres y mujeres muertos tras de ella. Cruzaron las vías del ferrocarril, donde ella pronunció una plegaria para Legba. Pasaron junto al enorme Cristo de madera pintado de blanco que pendía a tamaño real bajo el sol deslumbrante, donde ella se detuvo, se arrodilló y se persignó. Pero los pobres zombies no rezaron ni al Papa Legba ni al hermano Jesús, porque eran cadáveres andantes, sin almas, sin mentes. La siguieron hasta la plaza del mercado, que estaba delante de la iglesia y en la que cientos de pequeñas casetas de techo de paja se utilizaban entre semana para comprar y vender género, aunque en ese momento no había allí comercio alguno. No obstante, había grupos dispersos aquí y allá cotillando bajo la refrescante sombra de los techados. Croix-Jones condujo a los zombies a la sombra de una de estas casetas del mercado que no había sido ocupada, y estos se sentaron como si estuvieran dormitando con los ojos abiertos, mirando pero sin ver nada. Entonces las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, y la procesión viró hacia ellos desde la casa del cura. Este iba ataviado con sonata granate y llevaba el crucifijo de oro en alto, rodeado del aroma del incensario y el repiqueteo de las campanillas. Le seguía a un grupo de negritos pequeños con casullas de encaje blanco, otro grupo de niñas negras de la escuela de la parroquia, ataviadas con almidonados vestidos blancos, zapatos, calcetines y con lazos de colores atados en sus rizados cabellos. Seguían a una monja que las conducía portando un enorme parasol. Croix-Jones se arrodilló, al igual que el resto de la gente, cuando pasó la procesión, y deseó seguirles por la plaza hasta las escaleras de la iglesia, pero los zombies no parecían dispuestos a seguirla y permanecían sentados con las miradas vacuas, sin ver nada. Cuando dieron las 12 del mediodía,
Algunas mujeres con canastos iban de un lado a otro entre la muchedumbre, o bien se colocaban sentadas en algún rincón, vendiendo bombones de caramelo, que en realidad no eran caramelos, sino pequeños pastelillos. Higos, que no eran higos, sino bananas dulces, naranjas, mojama de arenque, bizcochos, pan de cazaba, clairín escaseado de una botella a un penique el vaso. Mientras Croyance comía sentada la mojama salada de arenque y el bizcocho que había comprado, mojado con una medida de clairín que se había hecho escansar con su jarra de estaño, se compadecía de los zombies que tan lentamente habían trabajado para Joseph en los campos de caña y que ahora no tenían nada cuando otros grupos de trabajadores a su alrededor andaban festejando y comiendo. Y mientras cavilaba sobre estos asuntos, pasó una mujer gritando su mercancía. «Tablets, tablets, pistache, tout pour Jacob». Los tablets son un tipo de caramelos del mismo tamaño y forma que una galleta y hechos de azúcar de caña moreno o rapadú. En ocasiones les añaden semillas de cilantro o pistaches, que en el centro de Haití es como se llama a los cacahuates. Y Croyance pensó, estos tablets no son ni salados ni están sazonados, son dulces y no le pueden hacer daño a los zombies tan solo por esta vez. Así pues, Croyance se desató una esquina del pañuelo, sacó una moneda, un gurdón, un cuarto de gurde y compró algunos tablets. Los rompió por la mitad y los repartió entre los zombies que se pusieron a chupar y a roer los trozos en sus bocas. Pero el repostero de los dulces había salado los pistaches antes de echarlos al rapadú. Y cuando los zombies probaron la sal, fueron conscientes al instante de que estaban muertos. Tras proferir terribles alaridos de protesta, se alzaron y gritaron sus rostros hacia la montaña. Nadie se atrevió a detenerlos, porque eran muertos que andaban bajo la luz del sol, y ellos mismos y el resto de la gente que los veía eran conscientes ahora de que eran cadáveres. Así, desaparecieron en dirección a la montaña. Cuando llegaron a las inmediaciones de su propia aldea, en las laderas de Morno Diable, estos hombres y mujeres muertos siguieron avanzando en fila india bajo el crepúsculo, sin que alma alguna se atreviera a conducirlos o a seguirlos. Las gentes de la aldea, que también estaban celebrando un bambush en la plaza del mercado, vieron cómo se acercaban y reconocieron entre ellos a padres, hermanos, esposas e hijas que habían enterrado meses atrás. La mayoría de ellos supo inmediatamente la verdad de lo ocurrido, que eran zombies arrancados de la muerte de sus tumbas, pero unos pocos imaginaron esperanzados que se había obrado un milagro sagrado de la Fête Dieu, y corrieron hacia ellos para abrazarlos y darles la bienvenida. Pero los zombies siguieron avanzando, tambaleándose por el mercado, sin reconocer a padres, ni esposas, ni madres, y cuando giraron hacia la izquierda por el sendero que conducía hasta el cementerio, una mujer cuya hija formaba parte de la procesión de muertos se lanzó gritando al suelo frente a los tambaleantes pies de su hija y les suplicó que se quedase. Pero aquellos pies fríos como tumbas de su hija y los pies de los otros muertos la pisotearon, pasaron por encima de ella. Cuando se aproximaban al cementerio comenzaron a andar más rápido y se apresuraron sorteando las tumbas hasta que cada cual llegó a la suya propia. Se pusieron entonces a escarbar, retirando piedras y tierra para meterse de nuevo en las tumbas, y cuando sus frías manos tocaron la tierra, cayeron y yacieron allí como carroña putrefacta. Aquella noche, los padres, hijos y hermanos de los zombies, tras devolver los cuerpos a sus ataúdes, enviaron a un mensajero en mula, ladera abajo, el cual regresó al día siguiente con el nombre de Ty Joseph y una camisa robada de Ty Joseph que había estado en contacto con su piel y aún mantenía el grasiento sudor del cuerpo del anciano. Hicieron una colecta de plata entre los aldeanos y acudieron con el nombre y la camisa del hombre a un bocor que vivía más allá de Trocaimán. Este preparó una mortífera aguja, manga y una bolsa negra de oanga y la atravesó y rasgó por toda la superficie con alfileres y agujas y la rellenó con excremento de cabra y la colocó en medio de un círculo de plumas de gallo empapadas en sangre.
Y por si acaso la aguja o anga tardaba en hacer efecto, o por si fuera debilitada por alguna magia de Joseph, enviaron a unos cuantos hombres a las llanuras y allí espiaron pacientemente al hombre, y una noche le abrieron la cabeza con un machete. Cuando Polynice hubo acabado este relato impresionante, me quedé callado y tras unos momentos de silencio le dije: ¿Qué no es usted un campesino como los de Cul-de-Sac? Usted es un hombre razonable, o al menos me lo parece. ¿Cómo piensa honestamente que hay algo de verdad en esa historia? Ah, yo no presencié todas esas cosas, replicó Polynice con gravedad. Pero hubo muchos testigos. ¿Y por qué no iba yo a creerles cuando yo mismo he visto otros zombies? Cuando los haya visto usted mismo, con sus rostros y ojos sin vida, no solo creerán estos zombies que debieran estar descansando en sus tumbas. Además, se apiadará de ellos desde el fondo de su corazón. Antes de abandonar finalmente la Gonave, pude ver a estos muertos vivientes, y en efecto creí en ellos, y los compadecí en el fondo de mi corazón. No fue la noche siguiente, aunque Polynice, manteniéndose fiel a su promesa, me llevó a través de Plaine Mappu hasta los silenciosos, desiertos campos de caña, donde esperaba poder mostrarme zombies trabajando. De hecho, no los vi por primera vez de noche. Los vi a plena luz del día, una tarde que volvíamos al pasar por ese mismo lugar en la ruta de Pygmy. Polynice tiró hacia atrás de las riendas de su caballo y señaló una escarpada y pedregosa ladera escalonada en la que 4 trabajadores, 3 hombres y una mujer, hordaban la tierra con machetes enmarañados en arbustos de algodón a unos 100 metros del camino. «Espere aquí a que yo suba», dijo él, excitado por la perspectiva inminente de cumplir su promesa. «Creo que es la merci con los zombies. Si le hago yo una señal con la mano, baje del caballo y venga entonces». Comenzó a subir la cuesta. «Soy yo, Polynice», le gritó a la mujer. Cuando me hizo la señal me acerqué. Mientras escalaba pendiente arriba, Polynice continuó hablando con la mujer. Ella había dejado de trabajar. Era una chica negra corpulenta y de rasgos duros, y nos miraba con descarnada hostilidad. Mi primera impresión de los 3 supuestos zombies que continuaron trabajando en silencio fue que había algo antinatural y extraño en ellos. Se movían lenta y pesadamente, como bestias o como autómatas. No podía ver totalmente sus rostros sin agacharme, porque los mantenían inclinados con una expresión vacua sobre sus labores. Polynice tocó a uno en el hombro y le indicó por señas que se levantara. Obediente como un animal, se alzó lentamente hasta erguirse por completo y vi lo que entonces, junto a lo que ya había oído anteriormente, o mejor dicho, a pesar de ello, me produjo una nauseabunda conmoción. Sus ojos eran lo peor de todo. No era producto de mi imaginación. Era realmente como los ojos de un muerto. Me miraban, pero su mirada estaba desenfocada. No veían nada. De igual manera, todo en su rostro era aterrador. Sus rostros estaban como vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. No eran solo rostros inexpresivos. Parecían incapaces de mostrar emoción alguna. Había visto tantas cosas anteriormente en Haití, fuera de lo ordinario o lo normal, que durante unos fugaces segundos y en aquel preciso momento experimenté un vértigo cercano al pánico, durante el cual pensé, o más bien sentí: Dios Todopoderoso, quizá todo esto sea totalmente cierto, y si es así, es realmente aterrador y lo cambia todo. Con ese último todo, por supuesto, me refería a las leyes y a los procesos naturales, sobre los cuales los humanos hemos basado todos nuestros pensamientos y acciones. Y en ese momento, súbitamente, recordé algo a lo que mi mente se aferró como un náufrago a una tabla a la deriva. Recordé el rostro de un perro que vi en una ocasión en un laboratorio de histología en Colombia. Toda la parte central de su cerebro había sido extirpada en una intervención quirúrgica experimental unas semanas antes.
Se movía. Estaba vivo, sí, pero sus ojos eran iguales a lo que ahora me observaba. Me recuperé del pánico mental que me había atenazado. Alargué una mano y tomé una de sus manos colgantes. Era una mano encallecida, sólida, humana, y mientras la sostenía le dije: «Bonjour, compère». El zombi me miró, sin responderme. La mujer negra, la Merci, que era su guardiana y que ahora se mostraba más huraña que antes, me apartó de inmediato de un empujón. «Ça fait nègre, pas ça fait blanc-son». «Los asuntos de los negros no son incumbencia de los blancos», me dijo. Yo ya había visto suficiente. La palabra guardiana era la clave de todo. Esa fue justo la palabra que me vino a la mente de inmediato, cuando ella protestó airada. E igualmente natural era pensar que los zombies no eran sino pobres y ordinarios seres humanos dementes, quizá idiotas forzados a trabajar en los campos. Esa era una buena explicación racional, pero ni mucho menos resultó ser el final de la historia. Me satisfizo en aquel momento y así se lo comenté a Polynice cuando bajábamos la ladera. Al principio no me contradijo, incluso murmuró dubitativamente la palabra quizás, pero al llegar a donde habíamos dejado los caballos y antes de montar, se detuvo y me dijo: «Mire, respeto su desconfianza hacia lo que usted denomina supersticiones, así como su deseo de encontrar la verdad. Pero si lo que dice usted ahora fuera toda la verdad, ¿cómo explica que una y otra vez gente que ha estado cerca y que ha enterrado a sus propios familiares los ha encontrado poco después, o meses, o años más tarde? Ha encontrado a esos mismos muertos trabajando como zombies y en ocasiones han llegado a asesinar al hombre que los mantenía esclavizados». «Polynice», le dije, «esa es justamente la parte que no acabo de creerme. Los zombies en tales casos quizá hayan parecido similares a los familiares muertos, o incluso podrían tratarse de dobles. Si sabes lo que son dobles, ¿no? Dos personas que se parecen hasta grados sorprendentes. Hay una regla fija en la forma de razonar americana que nos lleva a oponernos a cualquier explicación sobrenatural, siempre y cuando sea posible optar por una explicación natural, aunque sea poco probable». «Bueno», dijo él, «si usted pasase muchos años en Haití, tendría bastantes problemas para aplicar de esa manera la lógica de razonar americana a algunas de las cosas que usted va a encontrar aquí. Como ya he dicho, aún hay más en esta historia y creo que lo mejor es que cuente el resto de la forma más simple. En todo Haití no hay mente más entrenada más científicamente, ni racionalista, ni más profundamente pragmática que la del doctor Antoine Villiers. Cuando días más tarde me reuní con él en su estudio, rodeados de cientos de libros sobre ciencia escritos en francés, en alemán y en inglés, y le relaté lo que había visto en mis conversaciones con Polynice, Antoine Villiers me dijo: «Mi estimado señor, yo no creo en milagros ni en sucesos sobrenaturales y no me gustaría insultar su inteligencia anglosajona, pero ese tal Polynice del que me habla, con todas sus supersticiones, podría estar más cerca de la verdad que usted. Entiéndame bien, no creo que nadie haya regresado literalmente del mundo de los muertos, ni Lázaro, ni la hija de Jairo, ni el mismísimo Jesucristo. Sin embargo, no estoy seguro, aunque suene paradójico, de que no haya algo siniestro en este tema de los zombies, algo en la misma naturaleza de la magia ilegal, si lo prefiere, al menos en algunos casos. No estoy en absoluto seguro de que algunos de esos hombres que trabajan en los campos no hayan sido realmente sacados de sus tumbas en las que yacían enterrados por sus familiares dolientes». «Entonces», pregunté, «¿es algo parecido a una animación suspendida?» «Déjeme mostrarle algo», replicó. «Quizá esto podría darle la clave que anda buscando». Y poniéndose de pie sobre una silla, Antoine Villiers sacó un libro del bolsillo del estante superior. No versaba sobre nada misterioso o esotérico, no. Se trataba simplemente del Código Penal actualizado de la República de Haití. El hombre pasó algunas páginas con el pulgar y señaló el siguiente epígrafe:
Artículo 249. También será considerado como intento de asesinato el empleo en perjuicio de otra persona de sustancias las cuales, sin ocasionar una muerte real, producen en el sujeto un coma letárgico de duración variable. Si, tras la administración de dichas sustancias, la persona resultara enterrada, el acto será considerado asesinato, sea cual fuere su desenlace final. Con esto cerramos este texto, la lectura de este fragmento de esta obra de 1929, escrita, por supuesto, como ya dijimos, por William Seabrook. Esto fue Muertos que trabajan en los campos de caña y es una pequeña muestra del pensamiento de su época. Como se mencionó en la introducción de este capítulo, el artículo al final de este cuento es un artículo real que hoy en día, si se busca en la Constitución más actualizada, está escrito ligeramente distinto a como quizás sí estaba redactado en 1929. Como sea, esto nos deja ver el verdadero horror del zombie. El zombie es horroroso porque es posible y al mismo tiempo es familiar. ¿Qué cosa más horrible hay que la idea de perder para siempre a alguien? La muerte, como he dicho antes, es el más grande enemigo porque es infalible. Si le quitas esa infalibilidad y la vuelves imperfecta, la muerte pierde todo su poder. Pero ¿qué hay de la posibilidad de volver a tener a alguien vivo en los brazos y que ese cuerpo, con esa cara que alguna vez quisiste o amaste, ya no sea el de la persona que recuerdas? ¿Qué tal si la criatura que tienes enfrente es alguien vacío y muerto que te sigue mirando a los ojos? Ese es, si me lo preguntan a mí, el verdadero poder absoluto y horripilante del zombie. Esto fue Bajo el Puente del Troll, capítulo 8 de esta temporada, Zombies Redux o Carne sobre Hueso, donde comenzamos a hablar de los zombies de papel. Soy Sergio Vicencio, les agradezco que me escuchen donde lo estén haciendo, sea en Patreon o en alguna de las fuentes de distribución de este podcast. Por favor, apoyen y distribuyen este podcast como les sea posible, ya sea en patreon.com/Sergio Vicencio o ahora en coffee.com/Sergio Vicencio, donde pueden hacer pequeñas donaciones. Si no pueden realizar una donación, el simple hecho de que distribuyan y compartan este podcast donde lo hayan encontrado, a mí me sirve para darme a conocer frente a otras personas que puedan estar interesadas en estos temas. Nos escuchamos la siguiente semana con otra lectura de Zombies de Papel. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.